el escándalo del avión presidencial. Luego de lo anunciado por el presidente hace ya 2 semanas, fue fin de semana antepasado, donde se concretaba la venta del avión al país de Tayikistán por un monto cercano a los 1.700 millones de pesos, o por su conversión a dólares, 98 millones de dólares, pues empezaron a surgir todas estas fake news y estas campañas, lógico, para desprestigiar la venta. Y es que sin duda alguna, esta era una de las pocas propuestas o promesas de campaña que había hecho el presidente, que todavía estaban ahí, faltas de cumplirse o que no se habían cumplido a cabalidad. Con la venta del avión presidencial, una de las más creo que exitosas propuestas de campaña, que era la de acabar con este tipo de excesos, pues quedaría concluida. Se vende este avión. Loret empieza a hacer, porque él fue el que arrancó este montaje, a crear un escenario en el que el presidente Obrador prácticamente habría regalado esta aeronave. En medio de los dichos de que si se iba a Rusia, que si era una triangulación, que no iba realmente para Tayikistán, sino que empiezan incluso a cuestionar la dictadura de Tayikistán, ahora son defensores también de los derechos humanos. Sale Loret y empieza a hablar sobre el costo de la aeronave. Asegura estaba cercano a los 7,000 millones de pesos, o sea, 350 millones de dólares. Vamos a ver el momento en el que asegura se remató el avión a tan solo el 30% de su costo. 100,000 millones de pesos y terminó en 280,000 millones de pesos. Al avión presidencial le acaba de perder 4,000 millones de pesos. Y así como ha pasado con la refinería, el aeropuerto, Pemex, la CFE, la compra de plantas a Iberdrola, lo de la venta del avión presidencial, pues no le salen las cuentas. Está muy fácil de explicar lo del avión. El avión se remató. Es un avión que costó 6,000 millones de pesos, lo terminaron rematando en 1,700 millones de pesos. Dice el presidente que con ese dinero va a construir 2 hospitales nuevos, uno en Tlapa, Guerrero, y otro en Tuxtepec, Oaxaca. Pero no le alcanza, porque lo que se debe al banco del gobierno Banobras por el crédito. Está parte de lo que, según Loret, costaba este avión. 6,000 millones de pesos. 300 millones de dólares, si lo convertimos a 20 pesos. Vamos a ver este extracto que sale de una entrevista que da Calderón Hinojosa, donde habla sobre el costo del avión presidencial. Vamos a ver. El avión es el que se compró, que fue 60% más barato que el precio de flotilla, un avión usado. Y en realidad el precio que nosotros pagamos fue de como de 103 millones de dólares, que es muchísimo más barato que muchos otros aviones en el mercado. Ya lo que hizo el presidente Peña y su equipo, que fue a acondicionarlo internamente, ya fue su bronca. Igual pudo haber puesto asientos de vinilo o pudo haber puesto puertas con chapa de oro, ya no fue mi bronca. Pero la compra del avión fue una compra sensatamente económica. Ahora, también le reconozco a Andrés Manuel, le dio al clavo con un sentimiento. Es decir, ahí lo confirma Calderón Hinojosa, el avión costó 103 millones de dólares y el presidente lo vendió, ponlo porfas, en 98 millones de dólares. Es decir, por más de 10 años de antigüedad que pasó ya sea en el cielo durante toda la administración de Peña, que lo sacaba hasta para ir a la tienda, o los 4 años que llevaba resguardado en el hangar, pues perdieron tan solo 5 millones de dólares, es decir, menos del 3% de su valor. Para que diga Loret que no es un negociazo, y finalmente lo desmiente el que lo compró. No lo desmiente el presidente Obrador, lo desmiente Borolas. Sí, ¿cómo se justifica Calderón? Dice, bueno, pues es que Peña le metió más, pero ¿cuánto es lo que dice Loret? 300 millones, ¿no? 6,000 millones, 300 millones de dólares. O sea, es decir que las 2/3 partes del costo del avión, dirías Loret, son los lujos, ¿no? También es absurdo, o sea, también hay que ser realistas. La parte más cara es el avión en sí. Y de ahí, pues lo que se le pone encima, ¿no? Que pues seguramente cuesta algo adicional, pero no tanto como se viene presumiendo en el caso de Latinos. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice el expresidente Calderón. A eso también hay que sumarle el tema de el costo del dólar.
que mal que bien ahorita con la venta el dólar está más caro, ¿no? A como se vendió, digo a como se compró, porque el dólar estaba creo en 3 pesos, ¿no? Cuando se compró el avión, o sea, no nos salió tan caro, vamos a decirlo así, costó menos pesos, y ahora que se vendió recibimos más pesos, porque el dólar pues está mucho más caro, está ya por los 18, 19. Entonces, la verdad es que sí han hecho todo lo posible por tratar de desacreditar la venta del avión presidencial. Un avión que ellos mismos decían que no se iba a vender, así como decían que tampoco iban a aterrizar aviones en el Felipe Ángeles, así como dicen que la refinería no va a producir barriles de petróleo, así como dicen que el Tren Maya no va a funcionar. Es que es mentira tras mentira tras mentira. Así como dicen que ahorita el presidente le dio un infarto y está casi a punto de morirse. No se cansan, es que la verdad es que no se cansan de mentir. Todos los días, y es que hay unas que son más complicadas, más difíciles de aclarar, pero hay unas que son realmente muy burdas, ¿no? Y que pues es lo que alimenta a la oposición y a sus medios. O sea, aquí la verdad es que sí, el resultado, el balance final de este gobierno en cuanto a los medios, pues va a ser desastroso, catastrófico, a lo cual se suma personajes que de alguna manera habían esquivado todo esto, como Aristegui, que tuvo que asomar la cabeza, porque finalmente la jalaron y le dijeron, bueno, estás con nosotros, entonces pues tienes que sumarte a la estrategia que nosotros estamos impulsando. Y ya se dedicó a tirarle al presidente Obrador, que eso es lo que sucede ya en su programa todas las mañanas. Y vamos a escuchar un videíto también para que se rían un rato, que lanza Gabriel Cuadri, este nuevo cuadro que recordemos la semana pasada cerraba, creo, fue el viernes si no me equivoco, Marco Cortés anunciando el nuevo fichaje del panismo. Gabriel Cuadri, bueno, se estrena Gabriel Cuadri con su corbata azul, ¿vas? Para que se vea que ya es panista de corazón, siempre lo ha sido, nada más que de closet. Vamos a ver lo que dice sobre que la venta del avión presidencial sería un caso de lavado de dinero de parte del gobierno del presidente. Vamos a ver. La venta del avión presidencial a Tayikistán es probablemente una operación de colusión con el lavado de dinero. Tayikistán es una ex-república soviética que tiene una infame dictadura desde 1992. Es un país represivo, es un país coludido con el narco, es un narcoestado. Es el país número 1 en lavado de dinero en el mundo. Es también un lugar donde se trafica abundantemente con opio y con heroína procedentes de su vecino Afganistán y también de drogas producidas en este país. Tayikistán opera también en la actualidad como tapadera o como encubridor de las operaciones comerciales y financieras ilícitas de Rusia para evadir las sanciones comerciales que se le han impuesto al dictador Putin por la invasión y los crímenes cometidos contra Ucrania. Es fundamental que se detenga esta operación fraudulenta. ¿Fraudulenta por qué? También porque se está vendiendo el avión presidencial en menos de la mitad de lo que vale. Es un fraude al erario, es algo que no podemos aceptar y es dinero que en todo caso pertenece a Banobras y que esto debe de ser restituido a Banobras. No es dinero de López, no es dinero para que López se lo gaste en lo que le dé la gana. Exigimos una investigación, exigimos que se detenga esta venta fraudulenta, probablemente involucrada con una enorme operación de lavado de dinero, que se suspenda la venta del avión presidencial y que se quede resguardado este avión final. Bueno, pues ahí está Gabriel Cuadri, ¿no? Haciendo, pues es una especie de resumen, honestamente, lo que se ha venido diciendo en las redes sociales, lo que se ha venido publicando en medios como Reforma, que le dedicó toda una plana a este asunto del avión, en algo que les duele hasta el alma porque ellos aseguraban que no se iba a poder vender este avión. Ellos estaban seguros, por lo que pues se ha revelado de este aparato, ¿no? Sobre todo cómo se hizo a la medida del gobierno de México, cómo era imposible que se utilizara para vuelos comerciales, es imposible que se use para vuelos comerciales. Entonces, estaban seguros que no se iba a poder vender, además por lo caro que es. Finalmente se logró este objetivo y ahora están inventando todo esto. Y pues ya la verdad es que, y como tenía razón el presidente, él cuidó esta operación hasta que estuviera concretada. El gobierno de México ya tiene este dinero. Esta semana se va el avión de México,
porque son 10 días lo que acordaban después de depositar, tienes 10 días para llevártelo porque ya no lo quiero aquí. Porque genera gastos. Genera gastos, exacto. Tenerlo aquí genera gastos. Entonces, ya esta semana se va el avión, ya, se acabó. Es más, lo último que vamos a ver, y ahí es donde yo creo que se va a terminar todo esto, es cuando transmitan el último vuelo del avión que se va de México. Vamos al último tema, Mau. Vamos a platicar algo que acaban de publicar hace un par de minutos. Recordemos también la semana pasada se llevó a cabo la detención en la frontera luego de que Cristian Buenrerich, el exalcalde de la Benito Juárez, intentara huir luego de todas estas acusaciones en relación al cártel inmobiliario y el cómo pues salen cada vez más investigaciones. Las primeras decían que habían sido cerca de 600 los edificios construidos de manera irregular. Últimas salen y dicen que son incluso más de 1000, lo cual pues estaría destapando una red de corrupción sin precedentes en la Ciudad de México, el cártel más importante de la capital del país, sin duda alguna. En medio de esto sale la Fiscalía de la Ciudad de México a hablar de cómo va la situación de Cristian Buenrerich. Y es que aseguran, recordemos también, hace un par de semanas ya se había detenido a la hermana de Cristian Buenrerich, que es, digamos, tal cual la operadora financiera o la cartera de Buenrerich. Y es que aseguran él habría contratado la empresa de su hermana para simular el pago de departamentos. La fiscalía informó que el exdelegado de la Benito Juárez utilizó una empresa para obtener 2 departamentos por un costo de casi 10 millones de pesos y los hechos se habrían llevado a cabo en el 2018. Vamos a ver el último reporte de la Fiscalía Capitalina. Hablaremos de cómo el ex jefe delegacional Cristian N. utilizó una empresa y a su representante para posiblemente realizar ilícitos en materia inmobiliaria con la finalidad de obtener 2 departamentos, así como contratar la empresa de su hermana para simular el pago de los mismos. Posteriormente, en el mes de abril de 2018, el delegado nos citó en sus oficinas en el tercer piso del BJ1 de la alcaldía de la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México, y nos informó que la empresa que se encargaría de hacer los trabajos era la empresa y de la cual su hermana Sofía era la apoderada, y que esa sería la empresa que nos compraría los 2 departamentos que habíamos platicado anteriormente. De acuerdo con lo referido por el empresario, la operación posiblemente se llevó a cabo a principios de 2018. Uno con un precio de aproximadamente 5.9 y otros de 4.0 millones de pesos, y los departamentos sean del proyecto City Towers Green y Black. Esta operación se firmó en 2 contratos de compraventa el 24 de abril de 2018 por la señora Sofía en su calidad de representante de esta empresa en la Ciudad de México, en nuestras oficinas. No obstante, los inmuebles fueron pagados años después, posiblemente a través de un mecanismo poco transparente y que solamente beneficiaba al exdelegado y su hermana. Pues va avanzando, ¿no?, la investigación con el testimonio de estos empresarios. Es lo que fortalece también la acusación en contra de Cristian Buenrerich. Ahora aparece su hermana. Y va extendiéndose, va abriéndose el abanico, sobre todo de los implicados en estos actos de corrupción, varios funcionarios de la entonces Benito Juárez, algunos funcionarios del actual Benito Juárez, incluso he visto algunos tweets, pero eso no se ha confirmado, pero hay versiones de que varios de, por ejemplo, no solo Cristian Buenrerich, Taboada, Jorge Romero y otros de las principales cabezas de este grupo, de sus operadores económicos, todos tienen departamentos ahí en City Towers. Obviamente usan prestanombres, así como sucedió con la empresa de la hermana de Buenrerich, o sea, no está a nombre de ellos, por eso es que no ha sido tan fácil confirmarlos, porque hay que ir jalando el hilito y para ir encontrando todo esto, pero también es lo que se ha mencionado, lo que ha trascendido, y ese es un edificio, digo, es un edificio grande, importante, son casi 800 departamentos, pero imagínense esto replicado
en centenas, algunos dicen que son miles, más de 1000 edificios que cayeron bajo este grupo inmobiliario del PAN y que ahora todo está empezando a relucir. En un caso en lo particular que es este City Towers, pero pues bueno, ya una vez con la acusación encima y si consiguen la sentencia, yo creo que poco a poco se irán sumando otros casos más.